arrebatamiento de la iglesia. Y sé que es un tema en cierta manera complejo. Hay muchos sucesos, muchos eventos, palabras proféticas en Apocalipsis, muchas señales. Sin embargo, quisiera dar un panorama muy breve, general sobre esto, porque no es un estudio bíblico donde podamos analizar cada evento, cada suceso, pero sí hay algo a lo cual Dios hoy nos quiere alertar. Y a manera de introducción, quisiera narrar la historia de un capitán de ejército, de un maestro de ejército. Era capitán, pero aparte de eso, daba enseñanzas o capacitaba a las nuevas generaciones que iban entrando al ejército. Y él hace un contraste entre dos tipos de clases que él tuvo. La primera clase que él tuvo con ciertos temas, las personas o los soldados, los que iban a entrar a esta parte de la milicia, eran muy distraídos. Es decir, no ponían atención, se dormían, estaban platicando, y el maestro podía darse cuenta que ellos no tenían una atención adecuada a la enseñanza. Aunque esta preparación para ellos era para un futuro, ir a la guerra. Sin embargo, en ese momento no estaba sucediendo nada, así es que la clase que ellos recibían, pues realmente ellos no la aprovechaban y no estaban atentos. Por otra parte, llega otra clase con esta misma persona y se da cuenta que esta clase pone atención, se da cuenta que las personas están atentas, se da cuenta que las personas o los nuevos soldados toman notas de lo que está hablando, de lo que está enseñando. Y él dice, ¿cuál era la diferencia entre una clase y otra? La diferencia es que la última clase era una clase a la cual se le había avisado que en 6 semanas partirían a la guerra. Es decir, ellos se estaban preparando, pero ya para la guerra. No era algo teórico, no solamente era, pues aprende algunos conceptos, teoría de cómo usar un arma, de cómo defenderte. Para ellos, para esta última clase, la cual sí ponía atención, ellos les dijeron, en 6 semanas vamos a la guerra. Y eso nos enseña que cuando nosotros sabemos que va a suceder algo en cierto tiempo, eso crea un sentido de urgencia en nosotros y nos despierta, nos alerta a poner atención, porque de eso dependerá nuestra vida. ¿Sale? Ahora, hermanos, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, creo que el pueblo cristiano es un tema que tiene tan descuidado, tan inconsciente, tal vez por la falta de entendimiento de todos los acontecimientos proféticos, tal vez por la falta de enseñanza incluso desde algún púlpito, o tal vez por la falta de interés sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús va a venir? Este suceso sin duda será un suceso glorioso. Sin embargo, hoy todos tenemos que preguntar, ¿tú qué sabes que Jesucristo va a regresar? ¿Estás preparado? ¿Has pensado en lo que va a acontecer a los que se queden en la tierra? Porque esto va a suceder, hermano. La Biblia nos muestra que cuando Jesús estuvo en la tierra le dijo a sus discípulos, yo voy a morir en la cruz. Antes de que sucediera, les anticipó que iba a morir. ¿Murió o no murió? Murió en la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy a resucitar. Voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Resucitó? Y en Hechos 1:8 hay una promesa. Cuando Jesús asciende al cielo, le dice, vamos todos a la escritura, Hechos 1:8. Les da la promesa del Espíritu Santo en Hechos 1:8, y eso sucede por supuesto también. Y vamos al versículo 11. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
entre tanto que él se iba, están hablando de Jesús cuando asciende al cielo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y esta promesa está sobre la mesa, está sobre el tintero, no se ha cumplido. Eso significa, hermano, que Él va a regresar, y que todo lo que Él ha prometido en la Biblia y se ha cumplido. Este mensaje del regreso de Jesús debería despertarnos, debería ponernos alerta, hermano, porque el regreso de Jesús, hermanos, es algo inminente, es algo que va a suceder. Y ahí tengo un cuadro sinóptico, una línea del tiempo, y solamente voy a analizar algunos aspectos muy sencillos de esto. Quiero que sepamos que hoy, hablando de los tiempos, hoy nos encontramos en el tiempo de la gracia, en el tiempo o la dispensación de la gracia, y es donde nosotros hemos sido receptores del Evangelio de Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos entender esto, porque el propósito de Dios jamás ha sido condenar al mundo. El propósito de Dios, o el corazón de Dios, es que las personas vengan a Él. Y vamos a Juan 3:16 y 17. Sin embargo, es importante que usted y yo sepamos que el Evangelio va a ser rechazado o va a ser aceptado. Y cualquiera de las dos cosas que pasen va a tener consecuencias. Vamos primero al rechazo, que ahí lo tengo en orden. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que rechacen a Jesús? ¿Qué va a suceder? Juan 3:16. Regularmente nosotros predicamos Juan 3:16 y nos quedamos ahí, pero los siguientes versículos nos arrojan más información sobre lo que va a pasar con las personas que rechazan a Jesús. Dice así, Juan 3:16. Usted lo sabe de memoria el versículo, ¿verdad? A ver, dígalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué?, sea salvo por Él. Y hasta aquí podemos dejar un mensaje, ¿cierto? Y se escucha bien, se escucha adecuado, pero lo que sigue es lo importante, lo que yo quiero ver. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para las personas que rechazan el Evangelio son condenadas. ¿Condenadas a qué? Vamos a verlo ahorita. Pero la condenación es una eternidad sin Jesús. Luego sigue: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué?, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Que las personas que no aceptan a Jesús ya son condenadas. Vamos a salir el próximo domingo a evangelizar, el sábado y también el domingo, ¿eh? Y sabe que va a haber personas que van a rechazar totalmente lo que usted diga. Personas se van a burlar. Personas, le vas a dar un folleto y te lo va a tirar en la cara y te lo va a hacer así: no quiero. Es más, una vez fuimos a evangelizar y a un hermano le sacaron un perro para que lo atacara. Jesús le dijo a sus discípulos: va a haber ciudades donde ustedes van a predicar el Evangelio y no los van a aceptar. Y le dice Jesús a sus discípulos: entonces sacúdete los pies. ¿Y qué?
sigue predicando, porque acuérdese que nuestra labor no es convencer a las personas cuando predicamos, nuestra labor no es convencerlos, nuestra labor es predicarles, y que el Espíritu Santo es el que trae la convicción a los hombres. Nosotros no convencemos a nadie, porque a veces por querer convencer decimos cosas que no son. Tú simplemente predica la verdad y deja que el Espíritu Santo haga su función. Versículo 36 del mismo capítulo de Juan 3, vea lo que dice ahí: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que ¿qué? La ira de Dios estará sobre él. ¿Cuál es una de las consecuencias de no aceptar al Hijo de Dios? La ira de Dios en el día del juicio vendrá sobre ti. La ira de Dios. Qué tremendo, hermanos. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:10. Aquí la tengo. Sí la tengo ahí, primera de Tesalonicenses 1:10. Si alguien la tiene, léala, hermano. Filipenses, Colosenses 1:10. Ya la tengo yo. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿qué? Viene una ira venidera. ¿Para quién, hermanos? Para los que rechazan a Jesús. Sin embargo, el otro lado de la moneda es qué pasa con aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Juan 3:16 dice que se nos es dado ¿la qué? La vida eterna. Y esto a veces parece un poquito como de locura, pero realmente, hermanos, aceptar a Jesús o rechazar a Jesús no solamente va a determinar tu vida en la tierra, va a determinar tu vida después de que tú mueras. Va a significar gracia, misericordia y la presencia del Señor, o va a significar una eternidad en lo que la Biblia enseña también como el infierno. La Biblia habla del cielo y nos gusta hablar del cielo, pero también la Biblia habla ¿de qué? Del infierno. Y es una enseñanza bíblica, hermanos. Totalmente la Biblia nos da un contraste en aquellos que aceptan a Jesús, que su destino es el cielo, y aquellos que rechazan a Jesús, su destino es la ira de Dios y una eternidad sin Cristo. Ese es su destino. Debería de preocuparnos, hermanos, porque todos tenemos familiares muy cercanos que amamos, que no han aceptado a Jesús. Eso debería preocuparte a ti y a mí, debería de dolernos, debería implicarnos una búsqueda intencional de compartir la palabra a todos aquellos que no han venido a Jesús, porque sabe, en algún momento tú y yo rechazamos a Jesús. ¿Cuántos rechazamos a Jesús? Muchos años nos estuvieron diciendo: ve a la iglesia, busca de Dios, mira, no te alejes del Señor. Mira, cuántos años estuvimos nosotros que la gente nos decía que Jesús era el camino, que Jesús era lo mejor, que buscaras de Dios. Pero cuántos años rechazamos a Jesús. El Evangelio es el fundamento a lo que va a preceder, o lo que precede en este momento, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es otra cosa, o la palabra griega para arrebatamiento o para arrebato es la palabra arpazo, que significa arrancar o arrebatar con fuerza.
Y también viene del latín de la palabra rapere, que significa rapto. Aunque la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, es una doctrina que está presente en la Biblia. Como la palabra Trinidad no viene en la Biblia, tampoco está escrita la palabra Trinidad. Es un principio que también está presente en la palabra de Dios. Lo mismo pasa con el arrebatamiento. Y el arrebatamiento es un suceso, o la Biblia nos enseña en Tesalonicenses, en el capítulo que vimos, que Jesús vendrá en el aire a las nubes y entonces tomará su iglesia, arrebatará su iglesia, y que todos los que murieron en Cristo serán ¿qué? Resucitados, y los que estemos con vida seremos ¿qué? Arrebatados. Ahora, esto es una locura, no es una locura. En el Antiguo Testamento vemos algunos sucesos donde Dios se lleva ¿a quién? Enoc. A Isaías también fue, no, Elías, perdón, que fue ¿qué? Arrebatado. Esto no es una locura, está presente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra nos enseña que Él va a venir por nosotros. Y vamos a aprender hoy que el arrebatamiento es un suceso diferente a la segunda venida. No son los mismos sucesos. La segunda venida es algo diferente, y aquí pues una diferencia principal. La segunda venida se va a caracterizar porque Jesús viene a la tierra y pisa la tierra. Zacarías 14 lo dice, que Él pisará el monte de los olivos, va a venir a la tierra. Y en el regreso del arrebatamiento, Jesús no pisa la tierra, simplemente toma la iglesia y se la lleva con ellos al cielo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Y es importante que usted lo sepa, hermano. Es importante que usted de manera general usted tenga este conocimiento. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga y se lleva a su iglesia? Vamos a 1 Corintios 15:50. Dice, vaya el texto, quiero que lo vea porque es importante que usted lo vaya leyendo. Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. ¿Sabe que esto del arrebatamiento ciertamente tenemos limitaciones para entender todo lo que implica esto? No lo vamos a entender completamente. Hay mucha simbología profética en Apocalipsis, y la profecía del Apocalipsis se interpreta tiene ciertas normas de interpretación. No todo es literal, no todo es metafórico, y hay muchas figuras donde a lo mejor tú dices, nos podemos confundir. Hay que estudiar de manera más profunda para la interpretación de Apocalipsis. Sin embargo, dice aquí que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos ¿qué? Serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Que cuando nosotros ascendamos al cielo, como el pecado no puede entrar al cielo, nosotros seremos transformados de una manera que a lo mejor no podemos comprender. Vamos a ser transformados, lo dice la palabra, no solamente en este pasaje, en otros pasajes apoya esta enseñanza, que tú y yo vamos a ser transformados como ángeles. Seremos cambiados, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado no puede entrar al cielo. Por eso va a haber una transformación. Eso es lo que va a suceder cuando nosotros ascendamos al cielo. Y dice que también los que murieron serán llevados al cielo. ¿Qué va a pasar entonces, hermano, después de que nosotros ascendamos en el cielo? Dice la palabra en el contexto general que pasaremos 7 años, o habrá un periodo de 7 años donde en el cielo va a suceder algo y en la tierra va a suceder otra cosa. ¿Qué va a suceder en el cielo? Estaremos ante el gran tribunal de Cristo. Y en este tribunal no va a ser para juzgar tu salvación, porque ya estás en el cielo. Este tribunal, dice la Escritura, que es para
para galardonar, para premiar la obra de los que estuvimos sirviendo en la tierra conforme a lo que hicimos. Es decir, que en el cielo va a haber un reconocimiento para lo que tú has hecho para Dios. El gran tribunal no es para condenación o salvación, es un tiempo donde el Señor mismo va a decir: fuiste fiel, ayudaste, predicaste, te entregaste a mí, serviste. Y dice la palabra que se nos entregarán coronas, diferentes tipos de coronas. Ahora, la palabra corona en el griego es la palabra estéfanos. Esta palabra no habla de una corona literal, sino de una guirnalda que usaban en el tiempo de los griegos, que le ponían a los atletas que eran pues coronados por llegar a la meta. Entonces, la palabra corona en el original, hablando de nosotros, habla de guirnaldas. Porque el único que lleva corona es otra palabra griega, y el único que lleva corona es el Señor Jesús. Nadie más puede llevar una corona como la del Señor Jesús. Y aquí, en el gran tribunal, seremos premiados por todo lo que hicimos en la tierra. ¿Qué has hecho para Dios? Imagínense las filas ahí, hermano, en el cielo. Llegó la iglesia Camino de Verdad y Gracia. A ver, qué terrible, hermano, que alguien no reciba nada. Qué terrible que Dios no reconozca que hiciste algo para Dios. Qué terrible será que tú en tu vida terrenal no te esforzaste para servir algo para Dios, para hacer algo para el reino de Dios, para aportar algo para el reino de Dios. Qué terrible, qué vergüenza. ¿No se sentiría avergonzado? Todos los que están allá, medallas de oro, de bronce, y a ti una de chocolate. No hiciste nada. Estabas en la tierra, te di dones, te di vida, te di recursos, te di talentos, y no hiciste nada. Y la parábola de los talentos habla de eso. Después de Mateo 24, habla de 3 parábolas que hacen referencia a esta venida. Y dice que aquellos que recibieron dones y los talentos de parte de su Señor, uno lo enterró. Y seremos juzgados por enterrar los dones. Seremos juzgados un día delante de Dios. Te va a decir a ti: ¿por qué enterraste lo que yo te di? Pedirá cuentas. Pero en el cielo va a pasar otra cosa también. Mientras estamos allá arriba, festejaremos lo que se conoce como las bodas del Cordero. Es decir, que vamos a estar... No, hermano, eso va a estar bueno. Mejor que el aniversario. Imagínate sentado en la mesa con tu Señor y Creador. Imagínate sentado con aquel que te rescató y te perdonó todo lo que hiciste en el pasado. Imagínate con aquel que aún tiene los hoyos en sus manos para decirte: mira, yo morí por ti, yo entregué la vida por ti. Porque la Biblia enseña que Jesús, cuando se aparece a los discípulos, Tomás le dice: no, es que tú eres incrédulo. Y dice: mira, Tomás, aquí está el hueco, fue por ti, porque te amo y te amé desde la eternidad. Aquí estoy, soy yo, soy Jesús, y estoy delante. Imagínate ese día delante del Señor. ¡Wow! Ya vámonos mejor, aquí estoy sufriendo. Ya vámonos, hermanos. No va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber conflictos, no va a haber tristeza. Hermanos, estaremos gozándonos con el Señor para toda la eternidad. Por eso Pablo dice: quisiera irme con el Señor, pero me quedo por causa de la obra. Así estamos nosotros, ¿no? Quisiera irme, pero estoy sirviendo, Señor. ¿Qué va a pasar en la tierra mientras estamos en el cielo? Va a haber una serie de sucesos que se conoce como los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios, y va a haber una manifestación del anticristo. Hermanos, los que se queden van a pasar la gran tribulación. Y eso, hermano, eso es terrible. Eso ni siquiera usted se imagina lo que las personas vivirán si se quedan en la tierra.
Dice la palabra de manera general que no hay algo que pueda describir este tiempo de prueba para el cristiano, este tiempo de sufrimiento, este tiempo donde evidentemente la iglesia ya no va a estar, ya el Espíritu Santo, que somos nosotros la morada de nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos vamos, ¿quién se va con nosotros? Porque nosotros somos la sede del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo es omnisciente y ciertamente Él está en todas partes, presencialmente nosotros venimos con el Espíritu Santo y al irse a la iglesia, ¿y sabe qué es lo que detiene a Satanás para destruir la iglesia hoy? El Espíritu Santo de Dios dentro de ti, dentro de mí. Vendrá un juicio terrible a la tierra para todos aquellos que se queden. Yo por fe digo, yo me voy con el Señor. Yo no me quiero quedar. La Biblia indica que el arrebatamiento nadie sabe la hora. Mateo 24, 36 al 39. Porque de repente se levantan enseñanzas donde dicen, no, Jesús va a venir después del Apocalipsis, Jesús va a venir después de ciertos sucesos. La Biblia es muy clara y nos deja a la luz de la Escritura. Dice Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, hablando Jesús, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y qué dice en el versículo 39? Y no entendieron. Hoy estamos en los días de Noé. Porque tú sales y le compartes a la palabra a alguien, no entiende. Pero dice el Señor, así como estaba en los días de Noé, que la gente estaba viviendo su vida loca, estaba haciendo lo que quería, así un día Él va a regresar sin avisarnos y nos llevará con Él. Al entender esto, ¿no debería de llevarnos a prepararnos con urgencia? Porque Él va a regresar, hermano. Dice Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, que Él no te avisa cuándo viene, pero su regreso es inminente. Su regreso es inminente. Su regreso es inminente. Y vienen muchos sucesos después o en el inter de estos periodos que no voy a explicar porque no es un estudio bíblico, repito. Simplemente hoy quiero apuntar hacia una sola cosa, hermano. El Señor Jesús va a regresar. Y la pregunta es, ahí lo tengo en la diapositiva, ¿estamos preparados para irnos con el Señor? Esa es la pregunta. ¿Estás preparado? Cuando tú vas a viajar de vacaciones, ¿no te preparas? Dices, ¿qué ropa me voy a llevar? ¿Es sol o frío? Preparas una maleta. ¿No tienes expectativa de viajar? No tienes el deseo de, ya la próxima semana me voy. Y más si es un lugar que tú has anhelado por años. Obviamente hay una preparación, hasta tú ya te dices, ya me voy en la playa ahí, pastor, con un coco, hay azul, como azul turquesa, y mis pies ahí en la arena. Te preparas, ¿cierto? ¿Será que tenemos este mismo sentir con el regreso de Jesús? No estamos preparados, hermano. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en lo que leímos, uno de los propósitos, que es el versículo 18, le dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que Pablo, por medio del regreso de Jesucristo, trata de dar esperanza a los creyentes.
Uno de los propósitos del regreso, de que ellos conocieran que Jesús iba a regresar, era proveer esperanza a los creyentes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esperanza de estar con Dios o con Dios en la eternidad es mucho mejor que estar aquí en la tierra. Y cuando tú vives aflicciones en la tierra, ¿cuál es tu mejor esperanza? Estar con el Señor en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Tu esperanza tal vez no va a terminar cumpliéndose todo lo que tú le has pedido a Dios. Tu esperanza va a terminar estando en la presencia de Dios. Juan 14, 1-3, Jesús va a partir y le dice a sus discípulos, Juan 14, 1-3, les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Esta esperanza para los cristianos, y deben ser palabras de esperanzas para ti y para mí. Debemos de entender que esto revela una cosa en nuestra vida, que nuestra ciudadanía no es terrenal sino celestial. Sabe que nos hemos acostumbrado demasiado a esta tierra y pensamos que nunca vamos a morir, pensamos que eso nunca va a suceder, o eso ni siquiera lo consideramos en nuestra vida. Y sabes, hermano, Jesucristo puede venir hoy mismo, puede venir mañana, y la pregunta es: ¿estás listo para irte con el Señor? Porque el regreso de Cristo no solamente debe proveer esperanza a nosotros, debe despertarnos, debe hacernos reaccionar, porque Él va a regresar. Él va a regresar. ¿Tienes tu maleta lista, hermano? ¿O qué dice? Yo no me voy sin mi refri. Yo no me voy sin el carro, pastor. Yo no me voy sin la casa. Yo no me voy sin mi negocio. Yo no me voy sin mi trabajo. Sabes, hermano, no te vas a llevar absolutamente nada de esta tierra. No te vas a llevar absolutamente ni un solo centavo. A lo mejor ni los calcetines te ponen. Pastor, pero he trabajado por años, pastor. Trabaja, ten, pero no olvides que tu eternidad no está aquí, está en el cielo. No olvides que lo que tú tienes hoy es de Dios y para la gloria de Dios. No olvides, porque por cuanto puedas tener en esta tierra, es para la gloria de Dios. Los faraones en la cultura egipcia trataron de llevarse sus riquezas a la tumba. ¿Sabían eso? Los enterraban con sus tesoros. ¿Y sabe qué pasaba con estos tesoros que ellos enterraban? Según creyendo que ellos se los llevaban, eran saqueados. No te vas a llevar nada por cuanto trabajaste en esta tierra. No estoy diciendo que no trabaje, hermano. No estoy diciendo que no tenga, porque sabe que uno de los problemas de los tesalonicenses fue que unos dejaron de trabajar diciendo: el Señor ya viene esta semana. Sí, y por eso Pablo les escribe, a ver, y por eso es donde Pablo dice: el que no trabaje no es digno ¿de qué? De comer. Por eso Pablo escribe esta carta, porque unos dijeron: bueno, pues el Señor ya viene esta semana, pues salte de la escuela, ya salte de trabajar, ya no evangelices, ya no vengas a la iglesia. Por eso Pablo escribe para decir: a ver, espérense, los que están muertos van a resucitar y nosotros vamos a ser arrebatados. Por eso Pablo les dice: trabajen. No es unas cosas para decir: bueno, hermanos, pues como viene Cristo, hermanos, todos dejen sus trabajos. Necesitamos recursos para vivir en esta tierra, ¿cierto? Si el regreso de Jesús es inminente, eso nos lleva a la escritura Mateo 25, donde Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes, donde dice que 5 de estas vírgenes eran insensatas y 5 eran prudentes, donde dice que 5 tenían el aceite preparado
para alumbrar, y donde dice que otras 5 no se proveyeron, no se prepararon para el aceite. Y esto es una comparación, una metáfora del regreso del Señor Jesucristo, donde Dios te dice a ti y a mí: ¿tienes tu aceite? ¿Tienes tu vasija con aceite o ya se te acabó? En la vida, ¿estás preparado con aceite para alumbrar tu lámpara o ya no tienes aceite? Esto habla de que hay algunos en el cuerpo de Cristo que su lámpara ya tal vez tiene 1 mililitro de aceite, y esto habla que también hay otros prudentes, otros que buscan al Señor, que su lámpara tiene aceite hasta de sobra. Por eso la palabra de Dios enseña que las que no tenían aceite le dijeron a las que tenían: dame de tu aceite. ¿Y qué les dijeron? Ve a comprar el tuyo. ¿Sabes eso de qué me habla, hermano? Que la salvación es personal. Que tú como papá, tú no puedes salvar a tus hijos. Puede ser que tú te vayas y tu hijo se quede. Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque la salvación y la relación con Dios se cultiva de manera personal. Por eso dice la Biblia que estarán 2. ¿Y uno qué? Y el otro se queda. ¿Han visto los videos donde pues narran esta escena donde de repente la gente se ve y la gente dice: ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Y uno dice: no, a mí el pastor me dijo una vez que el Señor iba a regresar. Y la gente queriendo buscar de Dios, la gente se va a arrepentir fuera del tiempo, hermanos. La única manera en que tú vayas al cielo estando en la tribulación es que mueras creyendo. Cuando todo el mundo está en contra tuya, aquí no va a ser así algo imaginario. Todo el mundo estará en contra de ti, todo el mundo, el gobierno, todo. Y la única manera en que tú te vayas con Cristo es que tu cabeza ruede. Tú dices: ¿te vas ahorita o te vas después? Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él va a venir, estés preparado o no estés preparado. Aceptes lo que yo te diga o no lo aceptes, no importa, eso no cambia la verdad de la palabra. Él va a venir por su iglesia, porque así lo prometió en Hechos. Así como Él ascendió, así va a regresar. Y todas las promesas que Él hizo, que Él iba a morir, que Él iba a resucitar, que el Espíritu Santo iba a venir, todo lo que Jesús anticipó que iba a suceder, sucedió. Y esta promesa no es una excepción. Él va a regresar por ti y por mí. Y es tiempo de que tú comiences a analizar tu vida, porque si tú no te preparas, tú te vas a quedar aquí. Y el dolor y la ira de Dios vendrá sobre ti. La ira de Dios te va a alcanzar. Y la ira de Dios no es cualquier cosa. ¿Te quieres ir o te quieres quedar? Yo me voy. Vámonos. Viaje todo pagado, hermanos. Todo incluido. Con todos los gastos pagados. ¿Quién no sería que está para todo incluido, hermano? Ay, Dios. Pero el boleto que el Señor nos extiende el día de hoy costó, tuvo un precio, y el precio fue el precio más alto que alguien pueda dar por el ser humano. ¿Sabe cuál es el precio del boleto al cielo? La sangre y la muerte y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Él pagó un boleto en la cruz para que tú seas salvo y estés por la eternidad en su presencia. Imagínense, hermano, que alguien te dé un boleto para el concierto de mí en San Marcos en primera fila, VIP, así de frente, y tú te duermas ahí en el concierto así. Usted dice: ¿qué
desperdicio de boleto, hermano. Qué desperdicio de la sangre de Jesús, cuando tú y yo no entendemos que nuestra vida tuvo un alto precio, y el hecho de que estés aquí es porque alguien pagó lo más alto que alguien va a pagar por ti en esta tierra. Ni siquiera tu esposo, tus hijos o alguien que tú amas daría la vida por ti. Bueno, tal vez un padre, pero eso no se puede comparar con el amor de Dios, jamás. Y vemos todo lo que Jesús sufrió antes de ir a la cruz, ¿verdad? Fue cacheteado, golpeado. La muerte de la cruz era la muerte más vergonzosa que alguien era sometido. Eran expuestos. Incluso estudiando un poco acerca de los sacrificios, dicen que ellos los crucificaban sin nada abajo, para más vergüenza pública. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 13 que Jesús hizo maldición por nosotros, porque maldito era todo aquel que era colgado en el madero. Él se hizo maldito por ti y por mí para darnos acceso al cielo. Por eso no podemos desperdiciar un boleto así, hermano. Por eso no puedes vivir como quieras. Por eso no puedes seguir con la vida que llevas. Por eso no puedes seguir inconsciente o en un modo que no te interesa lo que va a suceder en un momento que nadie sabe ni la hora, que puede ser mañana, que puede ser la siguiente semana. Dios no ha provisto un tiempo. Él simplemente dice, en un abrir y cerrar de ojos, yo estaré por ti. Debemos buscar estar preparados hoy más que nunca. Por eso nos vemos en la necesidad de salir a predicar el evangelio, porque al menos tú conoces la palabra, pero allá afuera, si no la conocen. Por eso dice Romanos, ¿verdad? ¿Cómo irán si no hay quien? ¿Cómo van a saber las personas de Jesús si no hay quien les hable? Y este es un problema nuestro, y es una responsabilidad de nosotros hablarle a las personas de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, seremos burlados, nos van a escarnecer, no importa, porque al final, hermanos, tú y yo tenemos que cumplir con la gran comisión del Señor, el mandato de predicar la palabra de Dios a todas las criaturas. Dice la palabra de Dios que nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios usando un hombre a una mujer imperfecta, para dar un mensaje de vida eterna a aquellos que no han escuchado, a aquellos que son ajenos a este mensaje. Tenemos la responsabilidad de salir y predicar el evangelio hoy más que nunca, porque la Biblia enseña que la maldad sigue aumentando. La Biblia enseña que una de las señales antes de que Él venga es la apostasía. La apostasía es negar tu fe y regresarte de donde Dios te había sacado. Eso es apostasía, y hoy hay mucha apostasía en la iglesia. Muchos están regresando al mundo, muchos han renunciado a su fe. Esto es la apostasía que se está viviendo el día de hoy. Pero la gente a veces no entiende, no mide las consecuencias del abandono de la fe, porque el abandono de la fe significa condenación eterna. Eso es abandonar la fe, condenación eterna. ¿Usted sabía que en diciembre del año pasado la NASA emitió un comunicado de que hay un asteroide que se dirige para acá? Se llama YR4, algo así. Y que inicialmente su órbita era o sea, la posibilidad era un % de que se impactara contra la Tierra. ¿Y sabe que ahora los investigadores dicen que ahora subió al 3%? ¿Y si pasa? No pensamos que la pandemia fuera a tocar nuestro continente, nuestra nación. ¿Cuántos, cuando escucharon que estaba la pandemia en China, cuántos? ¿Quién pensó que nos iba a alcanzar aquí? Y nos alcanzó. Y no solamente alcanzó a México, alcanzó el planeta entero. El planeta entero fue sacudido por la pandemia.
Le hicieron una entrevista a alguien que trabaja en la NASA y dice, las posibilidades son mínimas, el 3% es casi nada. ¿Correcto? ¿Y si eso cambia? ¿Y si viene otra pandemia? Nosotros somos sobrevivientes post pandemia. Sobrevivimos a una mortandad en todo el mundo. Sobrevivimos a una mortandad tremenda. Esto me lleva a mi última pregunta y mi conclusión. Entonces, hermano, ¿qué debemos hacer mientras el Señor regresa? Por lo menos tengo aquí algunas cositas que quisiera alentarlos. Lo primero es 1 de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora mientras Él viene? Permanece en Dios. No te alejes, no vuelvas, no retrocedas, permanece en Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Oye, pastor, pero hay pruebas, tengo situaciones, sí, pero permanece en Dios, porque esta permanencia determina tu eternidad. Permanece en el Señor, no te alejes de Él. ¿Qué otra cosa debemos de hacer mientras el Señor viene? Vivir para el Señor. 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven, ponlo ahí por favor, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un llamado a que dejes de vivir egoístamente, solamente para tu beneficio, para tu propia vida. Hay un llamado urgente a vivir para Dios. Hay un llamado urgente a hacer la voluntad de Dios. Dios busca una generación que le busque y que le ame, no por los beneficios de ser un hijo de Dios, sino porque Él es Dios y porque Él es digno de ser buscado y seguido. Basta de buscar de Dios solamente cuando tengo problemas, solamente cuando tengo necesidad. Dios busca que se levante una generación en medio de este lugar que haga su voluntad en esta unidad. No nos vamos a ir a las otras naciones. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Hay veces que la gente no predica por vergüenza. Hay veces que la gente no predica por temor. Hay veces que la gente no predica porque dice que no tiene el conocimiento. Y podemos poner mil excusas para compartir el evangelio. Pero sabe, mientras nosotros nos excusamos en predicar la palabra, alguien se está yendo al infierno, alguien se quitó la vida, alguien se está perdiendo, un matrimonio se está rompiendo, unos hijos están siendo abandonados, alguien se está cayendo en una adicción. Mientras tú y yo callamos y nos ocupamos tanto en nosotros, y eso no nos permite ver que afuera hay una necesidad. Tú y yo estamos de gana, estamos aquí. Y el afuera, ¿cuántos conocen una persona que hoy está destruida? Hoy. ¿Ya le dijiste que el Señor le ama? ¿Ya le dijiste que el Señor tiene un propósito para su vida? Usa tus dones, los talentos, los recursos que Dios te dio para edificar a la iglesia y para bendecir al prójimo. Busca hacer la voluntad mientras Él regrese, que Él te agarre trabajando y sirviendo y que no te agarre durmiendo. Es como cuando se va el jefe de la empresa y dicen todos, ya no está, siéntate ya, pues, ya se fue, saca la coquita y unas papas mientras eso pasa, ya no está el jefe. Y cuando llega el jefe todos, Señor, ¿qué requiere? Tenemos que estar en modo preparación, hermano. Yo no sé usted, porque esto es personal también, pero usted tiene que vivir en modo preparación, porque Él viene. Yo no sé cuánto más duremos en la tierra, pero la vida es corta, hermano. Y dice Santiago que es como la neblina que está hoy y se desvanece en un momento, que es como la flor, las hojas de la flor que en un momento ¿qué? Se marchitan. La vida es corta, el tiempo pasa y usted y yo nos hacemos más jóvenes.
vamos para abajo, hermanos. ¿Sabe que festejamos un año más? Pero la realidad es que es un año menos de vida. A mis 28, imagínense. Estamos jóvenes, hermanos, relucientes y vitales. Hermanos, si usted hoy no se sacude y comienza a vivir en base a la realidad de su regreso, va a acabar el año y usted va a acabar igual. Igualito que el 2024, igualito que el 2023, igualito. Lo mismo, siempre las mismas excusas, siempre los mismos problemas, siempre las mismas emociones, siempre las mismas circunstancias, y pasan 5, 10, 15, 20 años y usted sigue en el mismo punto sin avanzar. Es tiempo que tú te levantes en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha escogido a ti para usarte para estos tiempos. Para estos tiempos Dios quiere que tú y yo abramos la boca, que tú salgamos a hablar, que usted y yo nos involucremos en el reino de Dios, porque llegará el tiempo donde tal vez sea demasiado tarde. Nunca ha llegado tarde una cita que dice, y te dijeron, sobre todo las citas médicas, ¿no? Tenía cita a las 11:30 y llegaste a las 11:50, a las 12. ¿Y qué te dicen en el médico? Le vamos a sacar cita en medio año. Regrese. Con Jesús será igual, ¿eh? Jesús no te dice, te voy a aguantar poquitito así, en lo que tú llegas. El Señor viene y nos toma, y el que se quedó, se quedó. No va a haber prórroga. Debemos anhelar irnos con Él, hermano. Es algo que debe estar hoy en nuestra vida. Anhela estar con el Señor. Dentro de todos tus anhelos, dentro de todas tus peticiones, dentro de todo lo que tú anhelas que es legítimo, que es correcto, pon ahí, quiero estar con el Señor un día. Mételo a tu lista de prioridades. Yo un día quiero estar con Él. ¿Qué debemos hacer mientras Él regresa? Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? En otras palabras, Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, ¿quién dice yo para hacer lo que Dios quiere en la tierra? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién presta su voz? ¿Quién presta sus pies para salir? ¿Quién presta sus recursos para invertir al reino de Dios? Dios está diciendo, ¿quién de todos los que están aquí le dice al Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame al que está en problemas, envíame al que tiene una enfermedad, envíame a mí? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo cuando el Señor está buscando una generación que deje la comodidad, que deje un cristianismo cómodo para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién dice yo? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas. ¿Quién? ¿Por qué hace esta pregunta el apóstol Pablo? Porque no todos quieren y no todos están dispuestos. Porque eso demanda tiempo, demanda preparación, demanda recursos y sobre todo demanda salir de tu zona de confort. Pues qué rico es estar aquí, venir, ¿verdad? Escuchar la palabra, gloria a Dios, un amén, la cruz al frente. Eso es cómodo. Pero ¿quién está dispuesto a dejar su sábado para salir y decir, sábado me levanto tarde hoy, sábado veo mi serie de Netflix, sábado me voy a los de barbacoa? ¿Quién está dispuesto a dejar su comodidad para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién? Dios busca de nosotros disposición absoluta. También Él espera que nosotros vivamos en esta tierra buscando la santificación que es por medio del Espíritu Santo y que es su voluntad. Primera de Tesalonicenses 4,
3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y acuérdense que aquí la palabra fornicación, o la palabra original es la palabra porneia, que implica todo tipo de pecado sexual. No solamente tener relaciones sexuales con alguien es pecado cuando esta persona no es tu esposa, tu esposo. Eso es pecado. Pero la porneia incluye cualquier tipo de pecado sexual, pornografía, infidelidad y todos los pecados sexuales. Por eso el versículo 7 de ahí mismo dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué santificación? Es un proceso donde el Espíritu Santo empieza a quitar, a drenar todo aquello que te aleja de Dios. Pero no solamente es la obra del Espíritu Santo en sí sola, es una obra activa donde tú haces lo que corresponde y el Espíritu Santo hace lo que tú no puedes hacer. Eso es santificación. Y el cristiano debe vivir en modo santificación, renunciando a aquello que lo atrae, pero que al mismo tiempo el amor de Dios repele. Somos atraídos por todo lo malo, hermanos. En nuestro corazón hay un deseo perverso, hay pasiones bajas. Pero dentro de nosotros el mismo espíritu que tenemos nuestro dice que anhela la presencia de Dios, que quiere hacer lo correcto, que quiere hacer la voluntad, que quiere tener una conducta que agrade a Dios. Es una lucha interna que todos tenemos dentro de nosotros, pero que en el proceso de la santificación el Espíritu Santo hace que tu carne mengüe y que Cristo crezca de tal manera que puedas reflejar a Cristo en tu manera de vivir. Hay que reflejar, ¿verdad? Hay que mostrar que lo conoces. No solamente se trata de palabra, no solamente se trata de conocimiento, se trata de práctica. Él viene. Y si no buscamos hoy, ¿no te ha pasado que alguna vez tomaste una decisión de la cual te arrepentiste toda la vida? Que dices, ¿cómo no le dije? ¿Cómo no hice? ¿Cómo no hablé? ¿Cómo no actué demasiado tarde? Hay decisiones que nos han repercutido toda la vida porque no la hiciste en el momento que pudiste hacerla. ¿Y sabe que predicar el Evangelio es una de esas decisiones? Es cierto, no es fácil salir y que estés en medio de todo el tianguis y hables de Dios. No es fácil, ¿eh? A veces da un poco de temor, pero sabe, el Espíritu Santo está en mí para darme de nuevo autoridad y poder para predicar aún en medio de una multitud. Es el Espíritu Santo. Este sábado por cierto, se va a estrenar mi hermano Polo. El sábado se estrena en el tianguis. Y cuando le doy la noticia, digo, hermano, el sábado usted va a predicar. Bueno, pero sabe, hermanos, Dios está buscando una generación que se atreva. Los últimos tiempos va a haber señales de todo tipo y muchas de ellas han cumplido, es cierto. Y a lo largo de la humanidad han pasado sucesos que parecen alertarnos más. Sin embargo, debemos enfocarnos en algo y en una sola cosa que hoy quiero cerrar. Entiende que Él va a regresar y que tienes que prepararte. No te afanes por los sucesos apocalípticos. O sea, hay veces que la gente se clava mucho con las profecías y la gente, viene el eclipse que hubo en Teotihuacán, no, ya Jesús va a regresar. O sea, la gente a veces se pierde un poco el piso con estos temas apocalípticos, de verdad. Más que saber qué va a suceder, es saber que Él regresa. Si tú no vas a estar en la gran tribulación, ¿para qué quieres saber todo lo que va a pasar? ¿O vas a estar? Porque la gente a veces se mete en estos temas y sí, demasiado, ¿no? Ahora es bueno conocerlo por conocimiento bíblico, es bueno que lo conozcas.
Pero no te claves, ubícate en lo básico, el Evangelio, lo más sencillo. Sitúate en el punto donde sabes que Jesús regresa y que tienes que vivir para Él hoy, y que tienes que vivir para tu familia hoy, y que tienes que ser honesto, y que tienes que ser una persona que agrada a Dios. Olvídate de las trompetas, de los caballos. Está bien que lo conozcas, tenemos que adquirir el conocimiento, pero enfócate en lo que estás haciendo hoy para Dios, hoy. Imagínate que el Señor te llamara al gran tribunal, a ti Israel, que te sentara a ver: Israel García, ¿va? Sánchez García, ¿qué hiciste para mí? Porque eso va a ser con cada uno de nosotros, ¿eh? Nadie se va a escapar a esto, hermanos. Nadie. Anaí, ¿cuál se apellida, hija? Anaí Cabrera, ¿qué hiciste para mi hija? A cada uno de nosotros nos va a llamar: hermano Marquito, pásele por acá, ¿qué hizo usted para mí? Hasta me da como, Dios mío. Todos pasaremos sin excepción. No habrá ninguno que no se vaya a sentar en el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hizo, dice la palabra, y de lo que no hizo. ¿Qué es que no hiciste? Que tal vez no le hablaste a alguien que tú sabías que le podías hablar. Ministerio de las cosas pequeñas. El ministerio de las cosas pequeñas es mandar un mensajito: ¿cómo estás? Dios te bendiga, el Señor está contigo. El ministerio de las cosas pequeñas es saludar a alguien y darle un abrazo cálido. El ministerio de las cosas pequeñas es una llamada para ver cómo está alguien. Y ese ministerio tiene un impacto, porque por ese ministerio muchos han regresado al Señor. Muchos que ya no querían y que encontraste en la calle, y en lugar de pasarte del otro lado, porque ya no va a la iglesia, porque ya no lo conoces, dices: ven, mi hermano, Dios te bendiga, no te alejes de Dios, busca de Dios. El ministerio de las cosas pequeñas también será juzgado, hermano. De cómo atendiste a alguien que vino por primera vez, Ujier. Pásela ahí, siéntese ahí. Cuidado el Ujier ese, que el Señor los va a calificar cómo atendieron a las personas que Él mandó a este lugar. Porque ¿quién trae a las personas, hermano, cuando llegan solas? Dios. Y si el Señor manda una persona rota y tú le dices: pues ahí siéntese, allá no, aquí sí. Cuidado, hermanas, hermanos, porque seremos evaluados. Y no por cualquier evaluador. Estoy hablando de Jesús. Dejemos de mirar lo que no edifica. Dejemos de mirar lo que tal vez en algún momento nos hizo daño. Pasemos el pasado, pasemos la página. Si alguien te hizo algo, perdona. Si fue un líder, perdona. Y siga avanzando en los propósitos de Dios. ¿No creen, hermanos? Pónganse de pie antes de que venga la rocola o la basura.